Amigos televidentes, muy buenos días y gracias por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista. En esta mañana dominical tenemos dos interesantes entrevistados para hablar sobre un tema muy importante para la economía dominicana, el tema de la minería, el tema minero. Y con ese tema lo vamos a analizar con los señores don Miguel Peña, quien es asesor minero del Poder Ejecutivo, y don Vicente Gobaldón, quien es secretario general del Servicio Geológico Iberoamericano. Con ellos vamos a conversar luego de unos interesantes comerciales. Ingeniero Miguel Peña y don Vicente Gobaldón, buenos días y bienvenidos a Puntos de Vista. Muchísimas gracias, un honor para nosotros. En la semana que concluye hubo un evento interesante aquí en la República Dominicana con ribetes internacionales, porque fue una reunión de ministros de minería que se produce en un momento, diría yo, estelar para la República Dominicana, porque aunque es un tema recurrente, pero tiene altas y bajas, el tema de la minería, y nos gustaría que habláramos un poco de ese evento, de la importancia que tiene y por qué se escogió a República Dominicana. Sí, en esta ocasión, por segunda vez, somos anfitriones de la institucionalidad de los Ministerios de Minas de las Américas. En el año 2001 fuimos anfitrión a la segunda convención anual del Ministerio de Minería de las Américas. En aquella ocasión lo hicimos con el propósito de que nos sirvieran de veedores todos los ministerios de Minas de las Américas hacia lo que se estaba implementando de una política minera del año 2000-2004, durante la gestión de gobierno del presidente Hipólito Mejía, que se hacía una apertura hacia las privatizaciones y hacia las inversiones privadas en todos los que eran los activos mineros del Estado Dominicano. En aquel entonces teníamos unas 10 reservas geológicas que estaban calificadas como reservas fiscales bajo el instrumento de la Ley Minera 146, en el cual desde el año 1982 el Estado Dominicano lo había reservado para fines de hacer prospección y hacer investigaciones para desarrollar ese potencial geológico. Sin lugar a duda, uno de los activos más importantes del Estado Dominicano es, y en aquel entonces así lo mismo se cuantificó, era la necesidad de relanzar la operación minera del yacimiento Pueblo Viejo, que tuvimos una experiencia de dejar una institución como fue Rosario Dominicana en una fase de quiebra. De quiebra porque no se hizo la reinversión necesaria para desarrollar ese yacimiento. Entonces, en esa ocasión, convocamos lo que fue la segunda asamblea anual del Ministerio de Minas de las Américas para servir de veedores. En esta ocasión, nuevamente, solicitamos, y fue así aprobado el año pasado, que el país fuera anfitrión por segunda vez a la 12ª Convención del Ministerio de Minas de las Américas. En esta ocasión quisimos compartir con las Américas lo que es la necesidad de explorar, la necesidad de cuantificar, la necesidad de dar una apertura de nuevo a las inversiones en el sector minero en vista de que necesitamos un planeta más limpio, necesitamos minerales de transición energético. Los minerales son fundamentales para poder tener una descarbonización del planeta. Asimismo, se ha identificado como uno de los objetivos de los países de América que tiene un tremendo potencial para desarrollar en todos esos minerales como son
el litio, el cobre, el aluminio, los minerales raros, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión tuvimos una convocatoria bajo una sala híbrida, teníamos unas delegaciones presenciales y otra sala virtual. Tuvimos una agenda bastante detallada, una agenda muy, pero muy diversa, y dentro de esa agenda, naturalmente, pudimos revisar lo que era la gobernanza de la industria extractiva, la necesidad que tenemos sobre una política minera que podamos llevar de manera coherente entre todos los países de América, y hemos dejado una hoja de ruta para continuar con esos trabajos de investigación. ¿Cómo encaja el aspecto de la geología en ese evento y en el desarrollo en sí de la minería? Bueno, una excelente pregunta para poner en valor justamente la geología. Los yacimientos minerales no están donde ha querido un santo, no es un milagro. Están ubicados en los lugares donde la geología, los procesos geológicos han configurado para que estén ahí. Es decir, la minería no es una industria que pueda ser llevada a un lugar de interés. La mina está, donde el proceso geológico la ha generado. El negocio minero comienza por el conocimiento geológico básico, por la exploración geológica, para identificar los lugares donde hay ocurrencias minerales, donde hay anomalías minerales de interés económico, o que pueden ser de interés económico. A partir de esa identificación que hacen los servicios geológicos, conociendo la base geológica de sus respectivos países, a partir de esa identificación de sustancias minerales anómalas, en exceso, y que pueden desembocar en un yacimiento de interés económico, es donde empieza la cadena de valor de los recursos minerales, donde empieza la prospección, la exploración y la cuantificación finalmente y evaluación del potencial económico de los recursos. En este caso, justamente la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, que me honro en ser el secretario general, es órgano consultivo permanente de la CANMA, de la Conferencia de Ministerios. Es decir, es el brazo técnico que tienen los países latinoamericanos, más España y Portugal, el brazo técnico de aportar la información necesaria para implementar políticas de desarrollo minero en los países. Y como decía el ingeniero Peña, en este momento el desafío para el futuro es la transición ecológica y energética, de tal modo que se eviten emisiones de CO2, evitando consumir combustibles fósiles, y transformar el sistema energético en renovable, en no contaminante, y para eso hacen falta otro tipo de minerales, además de los convencionales, además del cobre, además del zinc, además del plomo, además del hierro. Hacen falta minerales críticos como son el litio para la movilidad eléctrica, como es el cobalto necesario para mejorar la capacidad electromagnética de los aerogeneradores, y un montón de sustancias de tierras raras que son los que están en toda la tecnología digital, de pantallas, de celulares, etc. Esa nueva minería, que ha de ser además limpia, ambientalmente sostenible, amigable con el medio ambiente, no contaminando, siendo respetuosa, además requiere una nueva exploración, porque son sustancias que hasta hace muy pocos años no eran utilizadas, no eran necesarias, no eran fundamentales para esta nueva etapa de la minería sostenible y de la transición energética. De modo que los servicios geológicos tienen de nuevo una tarea, que es revisar el conocimiento geológico de los territorios para aportarlo al sector político y al sector productivo, identificando ese tipo de recursos. De modo que se reactiva las relaciones entre la parte política de Latinoamérica, España y Portugal, en la Conferencia de Ministerios, con sus instrumentos científico-técnicos, servicios geológicos, para, en concordancia con las líneas que se marcan, ofrecer ese conocimiento básico geológico. O sea, estamos hablando de una relación, diría yo, umbilical, estrechamente, para que el éxito de una depende de la otra. O sea, no puede haber una nueva minería sin esa hermandad. Claro, sin el conocimiento básico, es decir, ¿dónde encontraríamos el recurso que necesitemos si no conocemos antes dónde está?
o dónde puede estar para buscarlo. Es decir, en todos los ámbitos de la vida. O sea, para hacer uso de un recurso del que sea del agua subterránea, sea por no contaminada, sea de frutos, en la agricultura. O sea, si no encontramos el lugar adecuado para que se pueda producir lo que necesitamos, en el lugar no se puede hacer. Es decir, sería de locos pretender que en España se pueda plantar cacao o café. O sea, el clima, las circunstancias no lo permiten. Hay que conocer el territorio, las condiciones. Para la minería hay que conocer los procesos geológicos que han condicionado que República Dominicana sea como es. Que República Dominicana tenga una estructura geológica que permite en un alineamiento determinado contener una anomalía significativa, económicamente muy importante, a escala mundial, de oro o de níquel. Eso es una respuesta al proceso geológico, no es un milagro de ningún santo. Ya. Hay que encontrar el sitio y no son industrias que se puedan, la minería no se puede llevar porque es contaminante a otro lugar. Me llevo la minería de Pueblo Viejo o de Falcondo, porque no quiero contaminar a la República Dominicana, me voy a llevar a Haití, que a lo mejor no tiene esa preocupación por el medio ambiente. No, la mina está donde está, porque es un proceso geológico el que ha hecho que esté ahí. Y lo que hacemos es aportar ese conocimiento. Ya. Hay algunos aspectos ya sobre los resultados de la conferencia que me gustaría que lo tratáramos, pero vamos a hacerlo luego que tengamos o hagamos una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con los señores don Miguel Peña y don Vicente Gobaldón. Yo les decía en el segmento anterior que sería interesante que habláramos un poco ya de los aportes de la conferencia, porque al principio el ingeniero Peña hablaba de que cuando se hizo la primera en República Dominicana, que me parece que usted estaba en el sector minero, era director de minería, ¿era? En ese entonces había sido designado como coordinador de una unidad especializada que se llamó Unidad Corporativa Minera, que tuvimos a bien llevar a cabo y organizar todos los procesos de licitaciones, lo que hoy es la Operación Barrick. En aquel entonces salió ganadora la Praseldon. Ok, entonces eso significa que cuando ese primer encuentro aquí sirvió para por lo menos tener alguna visión, el diseño de esa política para ese tema que era un pasivo ambiental enorme que había ahí en esa época todavía, de una operación anterior, de la Rosario. Rosario Dominicana. Sí, ahora llega la conferencia en un momento en que se está hablando de proyectos mineros que hay con espera de permiso de explotación y algunos inconvenientitos. Parece que o llega por casualidad o la esperamos en el momento en que se necesitan decisiones. No, justamente aquella ocasión, volviendo al 2001, nosotros quisimos, dentro de ese marco, de esa plataforma, que es el intercambio de conocimiento entre los diferentes políticas mineras de diferentes países, nos sirviera de referencia. En esta ocasión quisimos, desde el año pasado, en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, dentro de lo que es la organización del CANMA, de los Ministerios de Minas de las Américas, y sirviendo ahora con la nueva organización, que es el Ministerio de Energía y Minas, ser anfitriones para que pudiéramos analizar en este evento los diferentes marcos de referencia de política minera y en específico entonces también la política minera del gobierno dominicano. Así pudimos ver que durante la trayectoria del evento tuvimos presentaciones y una definición bastante marcada de lo que es el apoyo del presidente Luis Abinader y de esta gestión gubernamental hacia el desarrollo de la minería responsable.
En esta ocasión, el ministro Almonte pudo expresar el endoso y la confirmación del gobierno dominicano hacia una minería responsable. Asimismo, tuvimos las presentaciones donde el ministro Víctor Bisonó también hizo una expresión de apoyo a lo que es la industria de la minería como tal y como uno de los órganos más importantes, de los ejes más importantes, de los sectores más importantes de la economía nacional. Así tuvimos también la presentación y el endoso de la vicepresidenta Raquel Peña, quien en representación del presidente Luis Abinader hizo la misma confirmación de que el presidente Luis Abinader, de que el gobierno dominicano es de interés la minería nacional, de que es interés desarrollar una minería dentro de un marco de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, donde hay necesidad de mantener una convivencia entre las comunidades y también sobre los diferentes sectores de la economía nacional. Eso pudimos analizarlo dentro del entorno de lo que son las políticas mineras de las Américas y de las necesidades que tiene hoy en día nuevamente el lanzamiento de las minerías, como en el caso nuestro, donde en aquella ocasión apenas teníamos unos pasivos ambientales y unos potenciales mineros, y ya hoy podemos tener como resultados de eso, tenemos una operación minera como es Cormidón. La Corporación Minera Dominicana justamente fue el resultado de esas investigaciones y de esos apoyos que se le hicieron en el año 2000. Hoy tenemos también la operación minera que es muy importante por la economía nacional, como es la operación de Barrick, donde ha hecho aportes significativos a la economía nacional y ha dicho presente en los diferentes momentos que en estos recientes años o meses se ha llevado a cabo con el aporte fiscal. Y dentro de esta pandemia también el sector minero pudo demostrar la capacidad de resiliencia que tiene el sector, su capacidad hacia el apoyo del desarrollo de la economía nacional. Durante la pandemia, el sector minero significó el 50% de las exportaciones dominicanas, porque los demás sectores, debido a la parte industrial donde había una incidencia del factor humano, tuvo que caer en el efecto de pandemia. La minería pudo mantenerse, vimos cómo la misma operación minera, el mismo contrato de Barrick, pudo apoyar la economía y pudo salir con unos avances de los impuestos para que le sirviera de soporte al gobierno dominicano en su política de emergencia. De manera tal que la minería ha dicho presente en los momentos más difíciles de la economía nacional. Hay un hecho significativo que fue en esa época de pandemia, Barrick, con una operación minera que es de estándar mundial, tiene dentro de sus infraestructuras industriales una planta de oxígeno y fue la que proveyó de oxígeno a todos los hospitales nacionales. De manera tal que dentro de ese marco pudimos comprobar y pudimos a la vez tomar de referencia la necesidad de que actualicemos nuestra política minera, de que apoyemos los proyectos que están en carpeta. Tenemos un potencial geológico en lo que es la formación geológica de Tireo, que es la zona sur, donde ahí se han localizado ya un yacimiento, aunque pequeño, como es el yacimiento de Romero, pero importante. Además de que el metal que se va a producir allí va a ser un concentrado que va a ser exportado, industrializado de una manera inocua, donde no se van a utilizar elementos químicos que afecten al medio ambiente, y la necesidad de que ese proyecto haga su estudio para definir verdaderamente cuáles son todos los parámetros industriales, cuáles son todos los parámetros ambientales en los cuales debe ajustarse. De ser positivo, entonces el proyecto pudiera iniciar su etapa de producción. Asimismo, pudimos pasar revista a lo que son las exploraciones en los otros proyectos, como el proyecto de restauración, donde Unigold también está en esa fase. Todo esto fueron resultados de esa política minera del año 2000, que nos tomamos como referencia lo que estaba en el marco internacional de las Américas. Ahora, retomando ese marco internacional, donde debemos darle fortaleza al sector minero nacional, estamos tomando
las líneas de las gobernanzas que de una manera de experiencia han tenido los demás países de América y cuál es la línea que debemos seguir en esa hoja de ruta para fortalecer las experiencias entre los países. Ha sido muy importante el poder intercambiar esas experiencias de los diferentes ministerios. Inclusive, una de las cosas que pudimos también tomar en cuenta nuevamente fue que en el año 2001 se propuso conformar un Instituto de Minas de las Américas. Fue aprobada la moción y estas mociones van a ser ratificadas en una segunda conferencia que va a haber en marzo en el medio de lo que es la conferencia del PDAC de Canadá. Como República Dominicana es miembro de la conferencia y la conferencia tiene en la asociación que usted, secretario general, es como el brazo técnico. Nos gustaría que en el próximo segmento, vamos a hacer ahora una breve pausa comercial, nos hable de la experiencia para el desarrollo que pueda tener futuro la minería dominicana. Así que volvemos en unos instantes. Seguimos la conversación con don Vicente Gobaldón y Miguel Peña. Don Vicente, yo le decía en el segmento anterior sobre el conocimiento, la experiencia que tiene el organismo que usted es secretario general, porque es como si fuera el asesor técnico de la conferencia. Y República Dominicana es miembro de la conferencia. Bueno, como tal, se han celebrado 2 encuentros ya aquí en República Dominicana. Ese panorama que citó incluso el ingeniero Peña, sobre esa nueva minería, o sea, ¿cuál es la visión que tiene el asesor técnico de la conferencia? O sea, ¿puede haber una minería responsable que haga explotaciones con un efecto neutro para el medio ambiente? Porque la minería es una de las cosas que más resistencia tiene en la parte, en los ambientalistas, para decir un término. Sí, absolutamente. Y me parece que es un tema muy interesante, el último, el de la minería sostenible, no contaminante, porque la imagen que tenemos de la minería es la minería antigua, la minería de cuando nadie en el planeta tenía conciencia del medio ambiente. Yo recuerdo, tengo ya una edad, y recuerdo que en los años 60, 70, cuando se empezaba a hablar de medio ambiente y la contaminación, me decía, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué significa? Cuando pasa el tiempo y uno ve que los ríos están contaminados, que hay basura en las calles, en las carreteras, en las cunetas, en el campo, uno entiende la contaminación. Y la minería, en aquella época, como las grandes fábricas de lo que fuese, fábrica de cervezas, abandonada en Madrid en los años 50, una impresionante fábrica de cervezas, era un desastre arquitectónico en la ciudad, urbanístico, en la ciudad, por cómo se quedó. No había conciencia del medio ambiente. Cuando toma conciencia del medio ambiente, se toma conciencia desde los servicios geológicos de que hay lo que llamamos pasivos ambientales mineros, territorio degradado por la minería, y tenemos una metodología de trabajo para recuperar los pasivos ambientales mineros y para transformarlos en activos bien ambientales, porque se recupera el paisaje, y hemos tenido oportunidad de ver en estos días, en la salida de campo, cómo en Barrick, de un antiguo pasivo ambiental, se ha convertido, pasivo minero contaminante, con aguas extremadamente ácidas, lo convirtieron, en razón del contrato que tuvieron en las licitaciones que dijo antes el ingeniero Peña, lo han transformado en un activo ambiental de primer orden. Un lago con agua limpia, transparente, con biodiversidad, con patos, con cantidad de aves que utilizan ese espacio como recurso de un nuevo ecosistema recuperado. Esos pasivos ambientales, la metodología de trabajo y
la hoja de ruta pasa por reestudiarlos y caracterizarlos con dos líneas. Una, la caracterización de su peligrosidad ambiental para remediar y con qué técnica remediar ese pasivo ambiental, y con otra, la recuperación o reutilización, porque contienen o pueden contener sustancias minerales de alto interés actual que no lo tenían en su momento o que la tecnología del momento no era capaz de recuperar. Esa por la parte ambiental. Por la otra parte de la pregunta, la primera parte de su pregunta, ¿de qué manera contribuir? La Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos tiene grupos de trabajo de expertos que están en los servicios geológicos, es decir, que no es una cosa que sea parte de ellos. Ellos tienen sus profesionales, expertos, que junto con los de Argentina, Chile, Perú, Brasil, México, trabajan juntos para diseñar programas de trabajo. Y en este momento, en la vía de la minería, se presentó en el año pasado, 2021, el mapa metalogenético de América Central y Caribe, que es el que pone en evidencia el potencial en recursos minerales de la región. Está terminando, junto con el Servicio de Estados Unidos, un mapa del potencial en recursos minerales metálicos y no metálicos en las Antillas Mayores. Cuba, la Española, Jamaica, Islas Vírgenes y también, naturalmente, Puerto Rico. Y hemos abordado un proyecto que ya se ha presentado la metodología, ya se ha hecho un taller del grupo de expertos para avanzar en la metodología de trabajo y que está previsto finalizarlo en marzo de 2024, que es el mapa de minerales críticos y estratégicos de Iberoamérica, desde México hasta Uruguay y Argentina, y en el Caribe, Cuba, República Dominicana, porque es la comunidad de los países de habla hispano-portuguesa que conforman esta CAMMA, a la que también se suma Canadá y Estados Unidos, pero en la parte iberoamericana. Entonces, de aquí a 14-15 meses se dispondrá de un mapa que orientará sobre el potencial en minerales críticos estratégicos necesarios para la transición energética. De modo que en su pregunta había dos partes. La transición energética de nuevos minerales y cómo aportar desde los expertos a la conferencia de ministerios que dictan las políticas y que marcan las políticas de desarrollo minero, el potencial en esos minerales necesarios para la transición energética, y por otra parte las propuestas de remediación, reutilización, economía circular, minería secundaria, limpieza del territorio de los pasivos ambientales mineros que dejó la minería antigua, la minería que se practicaba cuando no había conciencia medioambiental, como los residuos. O sea que dejaron. la geología contribuye no solo a identificar la existencia de mineral, sino a que después que se explote ese mineral se haga la remediación adecuada, ¿cierto? Naturalmente, porque una de las herramientas, digamos, de la ciencia geológica en general es la denominada geoquímica, que es la química de la tierra, la química de los materiales, la química de las rocas, entendiendo cuáles son los componentes químicos que han quedado en esos residuos ambientales, se pueden establecer los procesos de reacciones, de movilización, de transformación, para que lo que es contaminante en este momento deje de serlo. De ahí que haya habido ejemplos en el mundo. Y yo me permito, subrayar justamente el ejemplo dominicano de Barrick, y no recuerdo, Melilla, no sé cómo se llama la laguna que estuvimos visitando. Mejita. Un lugar para ir y ver cómo uno mira hacia la izquierda de una posición y ve que todavía hay una parte por remediar, y ve a la derecha una parte que está absolutamente recuperada y que es un activo ambiental de primer orden. Un lago espectacular con cantidad de fauna, una ribera vegetada perfecta, y tienen para muestrario, para exposición, una evolución desde el año 2001 de fotografías aéreas verticales en las que se ve el color vino de la laguna, de las aguas ácidas, que le llamaban río Coca-Cola por el color, y ahora es un agua verde, transparente, cristalina, perfecta. Es decir, que se puede hacer. Con el conocimiento, digamos, científico de la composición de lo que hay para remediarlo. ¿Qué aditivos necesita ese terreno para que la acidez, que si uno mete el dedo prácticamente se queda sin carne, por la acidez que tiene, a llevarlo a un pH, a una acidez normal que podría incluso beberse?
Y por supuesto, en caudales ecológicos vuelve a haber fauna y flora en el territorio, una biodiversidad recuperada perfectamente. O sea que usted no solo se quedó en el escenario del hotel donde hubo la conferencia, sino que también lo llevaron a ver en el campo las que se ha hecho en minería para esa parte medioambiental. Sí, sí. Y ejemplos de la minería moderna también. Yo creo que sería bueno implementar desde la administración programas de educación para que vean, por ejemplo, cómo en Falcondo, la minería del níquel, cómo a medida que va haciendo minería y va minando el territorio, va recuperando con una repoblación, recuperación, rehabilitación, en la que de la parte que veíamos deteriorada por la minería actual, vemos enfrente a pocos metros cómo el paisaje es exactamente el mismo que había antes de la minería. Ya. Vamos a hacer ya la última pausa para concluir con este programa y tocar otro tema sobre política minera, y que me imagino en la cual ustedes habrán hecho algún tipo de comentario, pero volvemos en unos instantes. Continuamos ya con la parte final de esta interesante entrevista. Y decía al despedir el segmento anterior que sería importante hablar ya sobre los aportes de la conferencia para una política pública en materia de minería. Aquí se ha hablado mucho, incluso sobre la necesidad de algunos aspectos para la ley minera del país, de algunos elementos que tengan que ver incluso hasta con la responsabilidad de la explotación o del que tiene una concesión, para que a la hora de que concluya la vida útil de la mina que le ha sido concesionada, no se quede esa deuda. Ese pasivo que es lo que a veces crea bastante resistencias. Sí, sin lugar a duda, la experiencia que tuvimos en esta Semana Minera Dominicana, dentro del marco del desarrollo de la visita, no solamente presencial, sino también virtual, pero muy activo, pudimos hacer uso de la tecnología y teníamos una sala donde estaban participando 22 países. Ahí pudimos comprobar que el fortalecimiento de todas las experiencias que podemos acumular en América es sin lugar a duda el mejor resultado de este encuentro. Nosotros, como país anfitrión, asumimos por este año la dirección ejecutiva de la hoja de ruta de las conferencias de Iberoamérica, conjuntamente con el Servicio Geológico y también con los Ministerios de Minas de las Américas. Durante este año vamos a estar profundizando en el fortalecimiento de nuestras experiencias. Una cosa importante fue también tocar el tema de la gobernanza, el tema de las necesidades de que las comunidades puedan contribuir a su desarrollo para que haya una minería sostenible. Eso es fundamental. Y que se beneficien, porque y vi que el presidente Mejía estuvo en una de las intervenciones. Y planteó esa parte. Sí, la experiencia misma del presidente Mejía, donde decía que no solamente era transformar ese río Coca-Cola, sino también transformar las comunidades. Y por eso hemos tomado como una alianza con las diferentes universidades, participando la universidad local de la Universidad Tecnológica de Cotuí, UTECO, Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, donde podemos fortalecer un centro de enseñanza, donde podemos transformar el emprendedurismo para que esas comunidades de manera permanente se beneficien, así mismo como es UTECO. UTECO fue el mayor
activo que dejó la operación minera de Rosario Dominicana, porque UTECO nació del 3% que en aquel entonces tenía el Patronato para el Desarrollo de Cotuí, el FOMISAR. En su época se creó hasta un banco de desarrollo y una asociación también, creo. Exactamente, esos fueron los ejes que enmarcaron la base para el desarrollo que hoy puede ya tener sustentado Cotuí. De manera tal que el factor humano es muy importante y esa es la experiencia que debemos fortalecer. La misma participación del ministro de la Presidencia, Joel Santos, pudo también enfatizar sobre las necesidades que hay para desarrollar este sector, y él hacía una comparación con lo que es su sector de experiencia del sector turismo y la necesidad de que las comunidades hagan músculo para que se sostengan y hacer esa operación una operación sostenible, una operación económica que vaya más allá de la vida de un yacimiento. Desafortunadamente, la minería es como el cuerpo humano, tiene una vida finita. Por suerte, nosotros podemos tener un potencial minero que no solamente es puntual la vida de un yacimiento, como en el caso, digamos, de Rosario Dominicana, en aquel entonces con Pueblo Viejo, hoy en día con el caso de Falcondo, en el cual necesita también llevar esa reserva geológica, mantenerla para que la operación pueda continuar por otros años más. En el caso específico del fortalecimiento de las comunidades, es uno de los elementos fundamentales para que podamos tener esa trípode, que significa el conocimiento geológico a través de los servicios geológicos, el conocimiento también fiscal, las operaciones de política minera, pero también el aspecto de las comunidades, de manera tal que se conjuguen y podamos tener un desarrollo sostenible. Esa es la parte fundamental en el cual debemos fortalecer. Esa es la experiencia que nos deja, ese es el marco en el cual en este año debemos desarrollar los diferentes temas. Ha sido fundamental esa experiencia. Esto fue en esta semana como un balance, como una proyección hacia dónde debemos fortalecer los diferentes sectores para que tengamos unos pilares fuertes de la economía dominicana, en este caso específico, de las economías de América Latina, de las economías de América, de manera tal que fortalecer todo este intercambio de conocimiento y que de aquí en adelante entonces podamos tener otro ámbito del desarrollo de la minería, tomando en consideración que hay que hacer una minería responsable. ¿Usted comparte la idea de que la minería debe ser la base para el desarrollo de los países donde existe ese recurso vital? Yo, vaya, me afirmo en esa idea, pero me atrevería a decir que me gustaría hablar con alguien que diga que no, para explicarle que cuando dice que no, dice algo, permítame la expresión, absurdo. No se puede aplaudir la energía renovable de aerogeneradores, de placas solares, de energía hidroeléctrica renovable no contaminante, no se puede aplaudir y al mismo tiempo negar la minería. Es imposible, es una contradicción. O sea, los ambientalistas que defienden la energía renovable y se oponen a la minería están diciendo con una mano quiero comer y con la otra tiro la comida. No se puede tener un aerogenerador sin minería, no se puede tener turbinas sin minería, no se puede conducir la energía eléctrica que se produce en un lugar sin el cobre con los cables. No se puede utilizar directamente la energía del sol o del viento si no tenemos mecanismos que implican minerales que transformen el calor en energía eléctrica, el viento en energía eléctrica, las mareas, la caída del agua desde una turbina. Es decir, y la minería no se deslocaliza. La minería no la llevamos a un territorio, a un desierto del Sáhara, porque ahí no hay nadie que se afecte por la actividad minera. La mina está donde la geología la ha puesto. Y tenemos la experiencia, el conocimiento y la capacidad de discutir con quien sea y demostrar que la minería actual puede ser absolutamente limpia y que deja el territorio no exactamente igual, porque si a alguien le quitan un tumor de su cuerpo, y podríamos decir que es un tumor o una anomalía metálica, y cuando lo cosen, lo rehabilitan
pero no le dejan la piel como estaba, le queda la cicatriz y le faltará un trozo que le han sacado. Es decir, que no es restaurar en el sentido de restaurar un cuadro, que lo dejamos tal cual lo pintó Velázquez, no, es rehabilitar y reconformar para que vuelva la biodiversidad que había antes, la actividad normal de la naturaleza. Es decir, se puede hacer, es necesaria, y quien aplauda a la energía renovable por no contaminante y rechace la minería está entrando en una contradicción. Vaya, es como decir, no sé qué ejemplo poner para no ridiculizar. Y es importante. Creo que se entiende, ¿no? Aquí decir, ¿no? Es importante justamente, ayer cuando visitamos, hicimos una combinación de escenarios, visitamos las diferentes instalaciones mineras, visitamos la operación minera de Barrick y también la operación minera de Falcondo, y allá pudimos notar lo que es el desafío y lo que son los aportes que puede hacer la minería nacional, no solamente en el desarrollo de mano de obra, de economías, sino también la economía circular y lo que es más importante, como el níquel, y específicamente en este caso Falcondo, está haciendo investigaciones para un nuevo aporte de desarrollo tecnológico a través de convertir parte de los que eran los escombros de lo que fue la primera minado, convertirlo en unas sales que son unos sulfatos de níquel, que es elemental para las operaciones de los vehículos eléctricos. Entonces ahí tenemos justamente el modelo típico de lo que es economía circular y de lo que es aportar al desarrollo de este planeta descarbonizado. Solo nos resta darle las gracias a los señores Miguel Peña y don Vicente Gobardón por haber asistido, dedicar parte de su tiempo para esta interesante entrevista. Y a los amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.